Bienvenidos, bienvenidos. Qué honor tenerles en casa, qué bendición recibirles. Bienvenidos a los que nos están mirando a través de la transmisión. Dios les bendiga y esperemos que todos estén muy bien de salud y que sea sola una circunstancia por la cual no están aquí, pero esta es la casa del Señor y bienvenidos todos ustedes. Qué bueno que estamos aquí. Permítanme en los próximos minutos compartir esta palabra que le he titulado el número 25. El número 25. ¿Qué significa el número 25 en la Biblia? No significa nada, pero ahorita te voy a tratar de dar una lección al respecto de este número que espero que no se te olvide y se te quede bien grabado. Así es que si viniste con alguien, está alguien enseguida de ti, dile: no me molestes, déjame escuchar la palabra, ¿ok? Sí, no me estés hablando, no me hagas piojito. Hay algunos que parece que por atrás sí le hacen piojito, que de pronto, ¿verdad? No, por favor, no es el momento. Vamos a escuchar la palabra de Dios con mucho entusiasmo y alegría. Amén. Segundo de Reyes 2:23 dice: después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él y le gritaban: sube calvo, sube calvo. Versículo 24. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron dos osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Para que no anden diciendo calvo a nadie, ¿eh? Este es un pasaje extraño en la Biblia, ¿no? Esta es una historia rara. Es una historia que algunos incluso han usado para torcerla, tergiversarla, y a través de esto dicen que Dios no es un Dios misericordioso ni amoroso, ni es el Dios que se predica en las iglesias. Y entonces ateos y personas con malas intenciones usan esto para decir: mira cómo Dios, ¿verdad?, usó a estos osos para despedazar a unos muchachos, a unos jóvenes. Y entonces traen una enseñanza totalmente torcida, ¿verdad? Sin embargo, hoy queremos aprender una lección muy importante y queremos que quede grabada en nuestro corazón en este día, tomando como pretexto este escenario que nos pinta la palabra del Señor. Una historia al respecto de un par de hombres que fueron enviados por el gobierno de Estados Unidos. Sabemos, ¿verdad?, que la ocupación y la colonización de Estados Unidos empezó por el este del país y se fue extendiendo hacia el oeste. Entonces en el siglo antepasado el gobierno envió a unos expedicionarios a hacer documentos al respecto del río Mississippi, de los bosques y de los terrenos para ir construyendo el ferrocarril, ir extendiéndose hacia la mitad del territorio. Y los dos que estaban encargados de esta parte o de comisionados se llamaban Lewis y Clark. Me acordé, o se me quedó grabado por aquellos bandidos que se llamaban Lewis y Clark, ¿verdad? Alguna vez escuchamos a lo mejor de eso. Y estos dos hombres estuvieron 10 años haciendo una expedición en cierta región del medio oeste y encontraron que en cierta parte había muchos osos. Y al mismo tiempo que hacían lo que se les había comisionado hacer, uno de ellos empezó a interesarse demasiado en los osos. Empezó a verlos, a descubrir su conducta, a descubrir sus costumbres, sus maneras de vivir, y empezó a escribir documentos al respecto de los osos. Hay diferentes tipos de osos. Unos son negros, otros son cafeses, otros son los grises o grizzlies que les llaman.
esos son los más grandes, los más feroces y los más fuertes. Pueden medir hasta 3 metros parados en 2 patas. Y sabemos, pues tienen garras que son como cuchillos que pueden cortar a una persona, ¿verdad? Con un zarpazo. Tienen colmillos muy fuertes y son extremadamente violentos. Y sin embargo, mientras estaban allí, ellos fueron atraídos por estos osos y los empezaron a estudiar, y encontraron que algunos de ellos eran aparentemente mansos, amistosos, amigables. Empezaron con el tiempo a acercarse, a hacer ciertos sonidos para llamar su atención, a ver qué era lo que comían y les podían dar comida y todo ese tipo de cosas. Pero para no hacer la historia muy larga, llegó el momento donde salieron ellos a su expedición al bosque, y uno de los osos que habían notado más malhumorados ese día llegó allí y descubrió que estaban estos 2 hombres y se le fue encima a uno de ellos para atacarlo. El otro se apartó y alcanzó este hombre a subirse a un árbol. Traía una carabina colgada, atravesada en su cuerpo. Y entonces, estando allí, y ya cuando no pudo hacer nada contra él, se fue contra el otro, y el otro no pudo. Dice que estaba a 20 metros y pensó que estaba a buena distancia. Sin embargo, dice, recorrió esos 20 metros en cuestión de 2 segundos. El oso lo alcanzó, lo derribó, lo partió con sus garras y lo empezó a devorar, ¿verdad? El otro que estaba encima del árbol le dio varios disparos. Sin embargo, no sucedió nada. El oso siguió haciendo lo suyo, y este hombre quedó totalmente sorprendido de lo que acababa de ver, de ocurrir, siendo que tenían ya 10 años estando allí en ese lugar y interactuando de alguna manera con estos animales, y parecía que no habría mayor problema. Hasta que sucedió esto, ¿verdad? El hombre que quedó vivo siguió documentándose y teniendo demasiada precaución, ya no internándose tanto con los osos, porque ellos llegaron a pensar, sobre todo el otro que terminó muerto, llegó a pensar que podría ser hasta parte de la manada, y que no le harían nada, porque ya algunos osos se acercaban, los acariciaban y eran parte, ¿no? de como uno con el otro. Esa es una historia antigua, y hay una historia más reciente de un joven o un hombre llamado Timothy Treadwell, que él se dedicó 13 años de su vida a estar también entre los osos. Una foto de él, y detrás tiene un oso ahí muy grande, ¿no? De estos grizzlies. En su mano él tiene una cámara de video, no se alcanza a apreciar allí, pero él era fotógrafo y era documentalista, y le encantaba estar entre los osos, y no le gustaba usar el zoom, no le gustaba tener el lente para acercar las fotos, sino que él quería las fotos más naturales, y entonces se acercaba lo más posible a los osos y tomaba las fotos. Y hay fotos impresionantes. Todavía subsiste su página, ustedes la pueden buscar en internet, y su historia la pueden buscar en YouTube y en diferentes partes. Este hombre llegó a tener tanta confianza con los osos y hizo su fundación, y empezó a animar a la gente para que no les tuviera miedo, al contrario, para que los cuidaran, para que los consideraran amigos, esto y aquello. Pero el 6 de octubre del 2005, este hombre fue atacado por un oso. Él y su novia fueron atacados por un oso y terminaron desgarrados, muertos, y en el vientre de un oso de 3 metros. ¿Sí? Porque consideraron que estaban a salvo ahí en ese territorio. ¿Y por qué nos tira todo este rollo, pastor, y esta historia? ¿Qué se trata? Bueno, se trata de hablar de un tema que no es muy recurrente en las iglesias hoy, pero yo quiero hablar, y es el poder del pecado. El poder del pecado. Si hay algo que la Biblia nos revela,
es que el problema de la humanidad se llama pecado. Y si hay algo que el ser humano no quiere entender, recibir y aceptar, es la realidad del pecado. Porque el pecado es algo invisible, es algo que no vemos. Pero dice la palabra que se interna en nosotros y empieza a hacer su trabajo en nuestras vidas, descomponiendo todo lo que Dios había hecho como bello, ahora lo hace feo, lo hace horrible, poco a poco lo va descomponiendo, ¿sí? Y el poder del pecado es tan grande y tan fuerte que nos hace creer que podemos lo que no podemos, y nos hace ver lo que no vemos, y creer que nosotros podemos tener el control y podemos internalizarnos en cosas, en lugares, en maneras, y vivir incluso una doble vida y que nada va a pasar. Y esta gente que estudió a los osos, que hay varios libros que tienen que ver con esos estudios que hicieron, ellos dicen que la mayoría de los osos son tranquilos e incluso pueden mantener una cercanía con los humanos, pero dice que por cada oso que existe, ¿verdad?, hay uno entre 25 que es un asesino, un oso asesino, que no se va a detener, que no va a tener piedad, y que está acechando y en cualquier momento puede encontrar a su presa entre las mismas personas y la va a destruir. Por eso es el número 25. Porque muchos de nosotros hemos pensado que el pecado lo tenemos controlado y que nada va a pasar y que puedo disfrutar del placer que me da pecar y hacer las cosas que la palabra de Dios nos advierte y nos dice: no entres ahí, no hagas esto, no alimentes más este estado de podredumbre que se llama pecado. Sin embargo, incluso los cristianos y en las iglesias hay gente que se ha convencido de que puede jugar con el pecado y que no hay problema, que nada va a pasar. ¿Por qué? Porque han convivido con él un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Este joven último que pusimos estuvo 13 veranos estudiando los osos. ¿Por qué los veranos? Bueno, porque los osos, si no sabían, duermen varios meses. No sé si es por ahí de noviembre, diciembre, cuando apagan la luz, se ponen el gorro y se acuestan a dormir y se despiertan hasta la primavera. Cerca de 6 meses, entre 5 y 6 meses. Sí. Y este joven Timothy comenzó a entender también al final de sus años estudiándolos, se dio cuenta de que cuando los osos van a dormir hay uno que otro que es malhumorado, hay uno que otro que no se va a dormir. No es que se toque una chicharra y todos digan es hora de dormir y ya nos vamos. Unos se van 1 semana, otros se van a la siguiente, otros tardan más, y esos que tardan más son los más peligrosos, dice, porque andan con mucha hambre y son tan dispuestos a atacar a cualquiera que se les atraviese. Él lo había descubierto. Sin embargo, al final de un verano, en octubre, ¿verdad?, él fue desgarrado por un oso gigante. Los que vinieron a buscarlo al siguiente día venían a buscarlo en un helicóptero, a él y a su novia, los encontraron adentro del vientre de este oso. Mataron al oso, le abrieron y encontraron parte de sus cuerpos y de sus ropas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado es una realidad tremenda y poderosa ante la cual ningún ser humano tenemos poder. No tenemos poder. Cuando el pecado entra a nuestro sistema y empieza a reinar y empieza a adueñarse, no tenemos poder. El que dice yo puedo dejar esta copa cuando quiera, el que dije yo puedo dejar esta adicción a la pornografía, estas cosas, yo lo puedo hacer cuando a mí me dé la gana. No sabe que lo que dice la palabra. La palabra dice que contra el pecado nosotros no tenemos poder.
Y esta no es una predicación derrotista, al contrario, es una predicación de victoria, porque el único que tiene poder para arrancar esas cadenas que acabamos de cantar se llama Jesús. Jesús es el único que ha roto toda cadena de pecado para el ser humano, y Él está vivo hoy, actuando desde la gloria, y viene a cada una de las personas que le dicen: aquí estoy, Jesús, impotente ante el pecado, me declaro quebrado para mí mismo, yo no puedo, ven y haz tu obra en mí. Ven y haz tu obra en mí. Aquel que le abre el corazón y le dice a Jesús: Jesús, aquí estoy, ven y lléname con tu Espíritu Santo, transfórmame. No entendemos cómo, no entendemos de qué manera Dios empieza a trabajar y empieza a quitar todo vicio, todo pensamiento, toda suciedad. Si empieza a limpiar a esa persona, porque así es Dios. Y Dios lo hace ahora como lo hizo en toda la historia. Dios lo sigue haciendo. El problema es que muchos de nosotros seguimos pensando que nunca nos vamos a encontrar con el 25. Y pensamos que somos más inteligentes que Dios. Pero la palabra dice: no se engañen. No se engañen. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios, dice, no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque Él puso una ley: lo que siembras vas a cosechar. Y si para la carne siembras corrupción, dice, de la carne segarás corrupción. Pero si del Espíritu siembras vida, del Espíritu recibirás vida. Amén. Entonces, no es una predicación de derrota y de tristeza, sino todo lo contrario. Es una predicación de victoria y de poder. Pero es una advertencia al respecto de lo que la palabra nos enseña. El pecado tiene poder y no se va a detener hasta que te destruya. Que destruya a ti, que destruya a tus hijos, que destruya a tu familia, que destruya tu matrimonio. Lo va a hacer. Aunque tú pienses, me he vivido apartado de Dios, he estado lejos de Dios y nada me ha pasado. No te has encontrado con el 25. Dios ha tenido misericordia de ti. Y esperamos en el nombre de Jesús que nunca te lo encuentres, pero que antes vengas a Él y le digas: Señor, aquí está mi vida, dame tu poder, dame tu gloria, que yo no puedo contra esto. Yo no puedo contra esto. Yo no sé cuáles sean tus luchas. Yo no sé cuáles sean, porque para cada uno de nosotros es distinto, es diferente. Para mí muchas cosas que quizás para ti pueden ser un problema, para mí no lo son, pero al revés. Si para ti no son problemas, para mí sí. Porque cada uno de nosotros fuimos formados diferentes y tenemos una carne que nos impulsa a diferentes tipos de pecado. Para mí creo que el alcohol no es un problema, pero para algunos de los que están aquí sentados puede ser un problema. Sí. Pero hay un oso que te está mirando entre la selva, entre el bosque, y que tú no te das cuenta, y que está listo con un instinto asesino. Por lo cual dice el Señor: no sigas jugando con el fuego, porque dice Proverbios: el que pone fuego en su seno se quemará. El que pone fuego en su seno terminará quemado. Amén. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. Algunas personas pueden estar escuchando esto aquí o a través de la transmisión y pueden estar pensando: pues qué tanto es tantito, no pasa nada. Sí. Esta es la palabra del Señor. Si tú crees, eres automáticamente libre de toda condenación. Pero si no crees, entonces ya hay condenación sobre todo aquel que no ha creído. Fíjense qué simple. ¿Qué tengo que hacer para ir al infierno? Nada. Simplemente no creas.
Rechaza toda idea de Dios, rechaza todo evangelio de Jesús, rechaza todo lo que el Señor nos instruye. No lo creas. No tienes que hacer nada, no tienes que absolutamente nada, esforzarte para nada. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí. Y todos nosotros sabemos si estamos conviviendo con el pecado. Todos nosotros sabemos, tú sabes en lo interior de ti, aunque quizás, ¿verdad?, ya no lo sientas como un pecado, pero tú sabes si estás practicando cosas que no son del agrado de Dios. El problema es cuando abrazamos todo eso y llegamos a pensar que nada va a pasar. ¿Sabes? Porque la Biblia nos revela que el pecado tiene poder para engañar, para enceguecer, para embotar los sentidos, para nublar la visión, para contaminar y para corromper, y muchas más cosas. El pecado tiene un poder increíble si lo dejamos entrar. Jesús usó este ejemplo tan simple. Tremendo Jesús, tremendo maestro, el mejor que ha existido. Y él dijo: si ustedes tienen una masa para hacer pan, y seguramente no era medio kilo, seguramente ellos hacían, no sé, 5, 8, 10 kilos, dependiendo del tamaño de su casa. Era una masa grande, considerable. Ustedes tienen esa masa, dice, y toman tantita levadura, tantita, y la meten adentro y la vuelven a amasar. ¿Qué sucede?, dijo Jesús. Toda la masa con ese tantito va a quedar influenciada, porque así es el pecado. Así es el pecado. Cuando dejamos que entre a nuestro sistema, no te creas que se va a quedar ahí chiquito, relegado, apartado, encerrado en un cuarto y tú lo puedes controlar. No, el pecado tiene el poder para crecer y crecer y crecer y hacerse grande hasta que te llena todo y te domina todo. Domina tus pensamientos, domina tus sentimientos. Por eso es que la gente que se dedica al crimen no tiene absolutamente ningún reparo en meterle un balazo a alguien en la cabeza y dejarlo tirado, chorreando sangre. Al contrario, se ríen, se burlan. ¿Por qué? Porque están totalmente llenos de pecado y de la influencia de la maldad. Sí. Y a veces pensamos, bueno, esa clase de gente es la que se va a ir al infierno solamente, pero la Biblia dice que si dejamos tantita levadura entrar en nuestra vida, va a cubrir todo lo que nosotros somos. Mira lo que dice Proverbios, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre, y a su madre no bendice, que se miran limpios a sí mismos, pero están sucios y no se han querido lavar. Qué tremendo lo que nos dice esta palabra. Tanta gente que piensa, incluso en las iglesias, que llegan a las iglesias y se sientan y participan de una reunión de oración o de adoración, ¿verdad? Y están tan lejos en su mente y en su corazón de Dios, que vienen el otro domingo y cada domingo y nada les hace sentir. ¿Por qué? Porque se sienten que están limpios. Asimismo se ven limpios. Por eso es tan importante que la palabra sea predicada como debe ser predicada. Por eso es tan importante que nos veamos, como dice la palabra, en las escrituras, y que sean un espejo y nos enseñen toda la mugre y toda la porquería y la suciedad que traemos encima. Es tan importante, porque la palabra nos advierte que ese pecado nos puede matar. Ese número 25 nos va a encontrar y nos va a destrozar, como destrozó a estos jóvenes.
Eran jovencitos de una ciudad donde la Biblia dice que habían puesto en esa ciudad el trono de Satanás. Y así vivían. 42 jovencitos totalmente influenciados por la maldad. Y ahora viene un hombre de Dios y se ríen de él, se burlan de él, blasfeman de él, pero indirectamente están blasfemando de Dios, porque ellos no creían lo que se había oído y lo que se había dicho. Elías fue tomado y fue llevado al cielo, y para ellos fue una locura. Para ellos fue una acción contra la cual podían burlarse. Y entonces, al ver al profeta, al compañero del otro, se burlaron de él, indirectamente burlándose también de Dios. Y 2 números 25 salieron entre los árboles y los desgarraron y los destrozaron a todos. Qué tremendo es que vinieron contra jóvenes que me están oyendo, jovencitos 13, 14, 15, 20, 25 años o más, en esos rangos de edad. Tú eres un blanco de Satanás. Satanás te está persiguiendo, te está mirando atrás de los arbustos. Él quiere desgarrarte, Él quiere destrozarte, Él quiere destruir tu vida, quiere destruir tu futuro, tus sueños, los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón, porque así es Él. Y Él está al acecho. No te puedes dar el lujo de andar haciendo las cosas como todo mundo las hace y andarte metiendo en lugares y haciendo cosas que están, ¿verdad?, censuradas de parte del Señor. No podemos, no debemos. La cosa es que los osos pues no son como los futbolistas que traen su camiseta y atrás traen su número, ¿verdad? No podemos ver cuál es el 25. No nos damos cuenta. Y entonces algunas personas, jovencitos o adultos, han empezado a jugar con esos osos y pasan los años y se han encontrado con el 1, con el 2, con el 5, a lo mejor con el 11, con el 9. Se han encontrado con muchos de ellos y al siguiente año otra vez y al siguiente año otra vez, pero tú no sabes que ahí está el 25 y un día de estos puede salir. Y lo que sucede después de todo es algo realmente triste, que no anhelamos que a nadie nos pase. Ese es el poder del pecado, pero poderoso es Jesús para destruir toda obra de maldad. Poderoso es Jesús para librarnos de toda obra del pecado. Poderoso es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso estamos aquí predicando, invirtiendo media hora, 40 minutos para decirte a ti: según este mundo estamos condenados, pero según Jesús estamos salvados. Amén. Según el amor de Dios, no importa el pecado, no importa lo más que te hayas internado en el bosque, no importa lo más cercano que hayas estado de ese mundo, el Señor te dice: ven a mí. Por eso dice el Señor: toca y se te va a abrir. Pero no se trata de que toques una vez y ya no me abrieron, ya me voy. La palabra lo que quiere decir ahí es que toca y sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando hasta que se te abra, porque solamente tú sabes qué luchas tienes, solamente tú sabes qué hay en lo profundo de tu interior, y hay un peligro de que te encuentres próximamente con el 25. Pero hay un poder que viene de parte de Dios. Toca, sigue tocando, llama, sigue llamando, clama y sigue clamando hasta que Jesús venga. Él te va a abrir las puertas. Él te va a dar su gracia, su poder. Él te va a levantar, te va a retornar la sonrisa, te va a poner un canto nuevo en tus labios, porque así es Jesús. Así es Él. Amén. Marcos 8:24 nos dice: y le preguntó: ¿ves algo? Y él le dijo: veo a los hombres como árboles que
caminan. Este también es un pasaje un poquito extraño en los evangelios, porque es el único milagro que se relata en el cual pareciera que a Jesús le falló el poder. Pareciera que a Jesús se le acabó la pila y ya no tuvo suficiente poder para sanar a este hombre. Para los que no han escuchado la historia, nos relata el evangelio que le trajeron a Jesús un hombre ciego para que lo sanara, y dice la palabra que él lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Y esta es otra predicación que en otro momento he predicado y que quizás algún día vuelva a predicar. Lo sacó de la aldea y lo llevó de la mano hacia afuera, y cuando lo tuvo ahí dice que escupió en sus ojos y puso su mano sobre él, en sus ojos, y cuando las quitó le dijo y le preguntó precisamente: ¿ves algo? Y este hombre, abriendo los ojos, vio y veía figuras y veía luz. No dice así la Biblia, pero yo diría veía borroso, muy borroso. Y por más que intentó aclarar su visión, él seguía viendo borroso, y le dijo: pues veo hombres, pero como árboles, que caminan, que se mueven. Y muchos cristianos somos como este ciego, que hemos tenido un toque de Jesús, pero ese toque no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Fue suficiente quizás para convencernos de que Él es Dios. Fue suficiente para que decidamos asistir a una iglesia y adorarle. Ha sido suficiente para ciertas cosas, pero no suficiente para influir nuestra vida y tocar nuestra vida y saber y mirar con claridad. Y qué hermoso es Jesús, que Él nunca deja las cosas a medias. Nunca deja las cosas a medias. Dice la palabra que Él alzó su mano otra vez, la puso sobre sus ojos, las quitó y le dijo: ¿y ahora qué ves? Y él, mirando, dijo: ahora sí veo claramente. Y dice la palabra que él expresó, este ciego dijo, ex ciego, ¿verdad? Dijo: veo de lejos y veo de cerca. Tenía una visión clara, 20/20, totalmente restaurada, porque Jesús hace eso. Y sabes, algunos de nosotros hemos sido tocados por Dios, pero no ha sido suficiente. Necesitamos otro toque. Necesitamos un tercer toque, un cuarto toque, un quinto toque. No sé cuál sea, pero necesitamos más de Jesús. Yo necesito más. Mi visión necesita más. No estoy mirando como Él quisiera. Y mi esposa y yo hemos orado así: Señor, déjanos ver lo que tú ves. Déjanos entender lo que tú ves, déjanos ver con claridad, Jesús. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, Señor, no nos queremos desviar. No queremos tomar un camino que no es, no queremos hacer algo que tú no quieras. Todo porque nos extraviamos, porque tenemos una vista a medias. Y sabes, es interesante que este hombre usó estas palabras: veo los hombres como árboles. Y cuando somos cristianos así, con una visión borrosa, vemos a la gente, pero la vemos como si fuera un árbol. No tiene alma, no tiene un espíritu, no tiene una necesidad de que alguien le comparta de Cristo. Si se va al infierno, que se vaya. ¿Para qué le hablo? Y más si pareciera que esta persona pues está bien, no le falta nada, no le va tan mal en la vida. ¿Para qué hablarle? A lo mejor hasta lo echo a perder yo. ¿Para qué le digo de Cristo? ¿Para qué? ¿Verdad? Esperamos a que le dé un cáncer a la persona para hablarle de Cristo. ¿Cuántos, verdad? Somos así esperamos a que tenga una necesidad así tremenda para hablarle de Cristo. Y digo, qué bueno. Malo fuera que nunca le habláramos. Pero ¿por qué no en cualquier momento?
porque no vemos claramente. No te das cuenta ni me doy cuenta que esa persona hoy está y mañana puede que ya no esté. Hoy está y mañana ya no, quizás ya no regrese a su casa. Y Dios te dio varias oportunidades, se cruzó contigo varias veces. A veces hasta te preguntó: ¿y tú qué crees? ¿Tú a dónde vas? ¿Tú qué haces? Y no fuiste claro, no fuimos claros. Dios nos dio la oportunidad y nosotros vimos a esa persona como cualquier cosa. Cuidado, cuidado. Amén. Amén. Hay un poder que está en el mundo, hay un poder que está en esta tierra, que es el poder del pecado. Y nosotros somos totalmente incapaces en contra de él. Pero hay uno que lo venció. Hay uno que se levantó de la tumba al tercer día y que declaró que Él es el Señor, que Él es Dios y que Él no está muerto, que Él está vivo. Estamos aquí para adorar a un Dios vivo, un Dios que está sentado a la diestra del Padre y que aún se mueve en medio de su iglesia, en medio de nosotros, que sana, que salva, que ama, que recibe, que perdona, que bendice, que abraza. Hay un Dios, amén, a través de su Hijo Jesús, que está haciendo una obra en esta tierra que tú y yo necesitamos. Para todo lo necesitamos a Jesús. Lo necesitamos para que nos vaya bien en nuestros negocios, para que multiplique nuestras finanzas, para que nos vaya bien con nuestros hijos, para que nuestros hijos caminen en la verdad. Lo necesitamos para todo. Somos incapaces en medio de este mundo, y el que lo crea así, el que lo abrace así, tendrá el poder de la vida eterna, que solamente viene de Él y de su evangelio. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Quiero invitarte para hacer una oración donde le pedimos perdón al Señor si hemos sido indiferentes ante el poder del pecado, si hemos sido indiferentes ante lo que esos osos pueden hacer. Tienen el poder de desgarrar, tienen el poder de separar tu matrimonio, de hacerlo trizas, tienen el poder de destruirte a ti y tu familia. Pero glorioso es el Señor que mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, aquí estoy? Reconozco, Señor, que he jugueteado con el pecado. Reconozco, Señor, que he llegado a pensar que puedo hacer esto por toda mi vida y nada va a pasar. Ahora estoy entendiendo, Señor, que hay una posibilidad escondida ahí que me quiere contaminar, que me quiere corromper. Oh Dios mío, el poder del pecado es tan fuerte, tan grande, que yo no lo puedo entender porque me engaña, me enceguece. Pero ahora estoy entendiendo, Señor, que necesito ser radical en estas cosas. José lo entendió cuando dejó sus ropas y salió corriendo, huyendo del palacio de Potifar. Yo no puedo ser menos que eso, Señor. Huir del pecado, alejarme y correr hacia ti, abrazarme de ti, abrazarte a ti, soltar toda obra de maldad en mi vida, reconocerla y decirte: te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús, te necesito. Dios mío, te necesito. ¿Por qué no le dices con tu boca, con tus palabras: te necesito, Señor, te necesito? Ven a mi vida, Señor. Que toda obra que el enemigo ha hecho encegueciendo mi visión, mi vista, Señor, tú la restaures. Restáurame, Señor, restáurame. Oh, sanaste a tantos enfermos, Señor, de diferentes formas, de diferentes maneras. Sanaste a tantos ciegos, Señor, lo hiciste automáticamente, pero nos dejaste esta lección con este ciego de esta aldea llamada Betsaida. No quiero ser un cristiano con visión a medias. No quiero ser un cristiano con visión borrosa. Señor, tócame otra vez.
Tócame otra vez, pon tus manos sobre mis ojos y tócame. Déjame mirar como tú miras, déjame oler como tú hueles, déjame percibir lo que tú percibes, déjame entender como tú entiendes. Señor, aquí estoy. ¿Por qué no le dices: aquí estoy, te necesito, Jesús? Perdóname todos mis pecados, perdóname, Señor, cuando he jugueteado con la idea de que no va a pasar nada. Perdóname, Señor, porque me creo más inteligente que tú. Perdóname, Señor, cuando soy pretencioso, orgulloso. Perdóname, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Ven a mi ser, ven a mi corazón. Ven, Señor. Abrázame, lléname, transfórmame. Dame de tu gracia, de tu poder, de tu favor. Ven a mi vida, Espíritu de Dios. Dile al Señor: ven a mi vida, Espíritu de Dios. Derrámate sobre mí. Derrámate sobre mí. Que tu aceite toque mis ojos, toque mi corazón, para ser como tú quieres que yo sea. Cúbreme totalmente, Señor, como una lluvia preciosa que se derrama desde los cielos, para la honra y gloria de tu bendito nombre. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Sé bendito en mi vida, sé bendito en mi casa, sé bendito en mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, por favor. Con todo el corazón, abre tu boca y dile: te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. Te alabo, Jesús. En tu nombre se rompen cadenas. Se rompa toda cadena en este lugar, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.